Bueno, hola a todos los que os estáis uniendo. Eh, Pediros antes de empezar la charla, lo iré recordando, pero cerraros micros y luego para la ronda de preguntas, si queréis, al final de la charla o por el chat, podéis ir haciéndolo, ¿vale? Para que no haya interferencias. Bueno, bienvenidos a los que estáis conectados al International Lab Virtual. Empezamos, como he comentado, el ciclo de FoodTech con Bosco Emparanza de la empresa MOA FoodTech. Y nada, como ya he avanzado antes, nosotros somos un centro de innovación que nuestra labor es albergar startups y al final darle un espacio para que crezcan desde el minuto uno. Y bueno, nos gusta hacer este tipo de eventos porque al final nos ayudan, como he comentado, a hacer una labor de difusión, de divulgación y a ser un pequeño altavoz dentro de nuestra comunidad para proyectos interesantes como el que hoy venimos a presentar. Entonces, Bosco, háblanos un poquito de ti, háblanos de tu trayectoria, de cómo surge MOA FoodTech. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, lo primero, daros las gracias por invitarnos. La verdad es que están pasando muchísimas cosas en la industria agroalimentaria y están surgiendo muchos proyectos para, pues bueno, para dar soluciones en temas de nutrición, sostenibilidad, recursos y demás. Entonces, gracias también por dar un poco luz a todos esos proyectos que se están surgiendo. Eh, la pregunta era que era de mí, ¿cómo empezamos, no? Sí, que nos cuentes un poquito de tu historia, de cómo surge MOA, qué rol tienes dentro de la empresa, un poquito que nos contextualices a ti y a la empresa. Vale, genial. Bueno, pues yo soy Bosco, soy de Vitoria y soy bioquímico y luego hice un máster en biotecnología y mi pasión es la biotecnología, entonces he estado pues eso, en una empresa biotecnológica, en una Big Pharma, monté una startup que era un marketplace para biotecnología. Vamos, he recorrido bastantes cosas un poco diferentes. Luego estuve en una consultora de alimentación y luego ya llegué a un centro tecnológico centrado en alimentación. Y ese es un poco mi recorrido. ¿Qué pasa? Que siempre me ha gustado la ciencia, pero desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Porque al final una empresa es la encargada de llevar la ciencia a la sociedad. Es como las farmacéuticas, ¿no? Existen un montón de investigadores en diferentes centros de investigación, hospitales, universidades, pero al final necesitas que el responsable de llevar esa solución a la sociedad sea una empresa. Y en el caso del mundo salud son las farmacéuticas. Y por eso me gusta tanto el mundo de la empresa. Entonces, bueno, y la MOA surgió cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas en el 2020, en la cuarentena. Yo pues me decidí replantear lo que estaba haciendo, qué quería ser, qué quería hacer con mi vida y empecé por mis pasiones, ¿no? Que una, como he dicho, es la biotecnología y otra es la sostenibilidad. Entonces, a partir de ahí empecé a construir un poco dónde podía yo aportar desde el punto de vista de una empresa al desarrollo de una solución. Trabajando en el centro tecnológico en el que estaba, que era INIA, estaba mucho en contacto con grandes empresas. Y de repente me di cuenta que la industria agraria genera una cantidad de residuos bestial. Por ejemplo, pues bueno, Azucarera en España genera 80.000 toneladas de residuo al año. Wow. Barilla, la empresa de pasta, ya solo en Parma, en el norte de Italia, donde tienen la central, generan 200.000 toneladas de residuos al año, residuos o subproductos. Entonces, esto es un problema para la industria y actualmente se utilizan como piensos o para hacer etanol. Entonces, de la mano de la biotecnología, yo pensé, joder, podemos en vez de dárselo a un cerdo esta materia prima o transformarla en alcohol, utilizando la biotecnología se le puede dar un valor más alto. Y pues ahí es cuando empecé a investigar y parecía que sí. Y entonces pues empezamos con una hipótesis. ¿Y qué era? ¿Podemos transformar los residuos de la industria agraria en un ingrediente de alto valor para la industria agroalimentaria a través de un proceso de fermentación? Y
planteada esa hipótesis, ya había montado yo una startup hace años y no me fue muy bien, pero aprendí mucho. Decidí, pues eso, montar una empresa en serio esta vez y buscar socios que me ayudasen a construirlo. Y en ese sentido, pues bueno, yo tengo un perfil más comercial. La parte financiera me cuesta muchísimo y la parte científica de desarrollo, pues no soy el mejor. Entonces, ahí encontré a mis dos socios actuales, que es José María, que venía de la banca, y, y M&A, y Susana, que venía pues, de ser la directora científica de una empresa biofarmacéutica durante los 8 últimos años. Entonces, pues bueno, de repente encontré dos partners que les motivaba la biotecnología y la sostenibilidad y una solución como la que estábamos desarrollando. Y a partir de ahí empezamos a construir un plan. Esto fue como en mayo, junio del 20. Empezamos a construir pues eso, un plan de viabilidad tecnológica y un business plan. Y aquello empezó a coger forma. En septiembre del 2020 constituimos la sociedad y lo pusimos todo en, vamos, ya, yo dejé, por así decirlo, mi trabajo en octubre, noviembre. Y Muy, ahí muy es donde rápido empezó a surgir la... muy rápido el proceso, ¿no? O sea, me refiero, si surge en cuarentena en 2020 y de repente constituí en septiembre, o sea, me parece sorprendente. O sea, para bien me refiero, porque al Sí, final un periodo muy cortito, además, con toda la parte de cuarentena, que el ponerse en relaciones con la gente fue complicado, por lo menos para fue, cerrar cosas o ver ideas en conjunto, complicado, pero muy guay. Y la verdad es que nuestra experiencia aquí en el lab, hemos tenido varias empresas que han surgido así tal cual, igual, en plan durante la cuarentena. Yo creo que para lo único que podemos agradecer es para haber reordenado la idea y haber sin duda, comenzado a emprender, porque hay mucha gente que gracias a eso ahora mismo toma otro rumbo y mucho más feliz, mucho más contento. O sea que por ese lado, sin muy duda. guay. Cuéntanos exactamente qué es Moa Foodtech, cuál es el producto que vosotros sacáis a raíz de esa fermentación que nos has comentado antes y cómo se puede utilizar o qué propiedades tiene, porque al final es lo que es la salsa de lo que nos interesa saber. A ver, cuéntanos. Eso. Oye, perdonadme que tengo una tos horrible. No sé qué, no, no es COVID, pero no, algo es que me da tos. Bueno, el caso que MOA es una plataforma B2B de desarrollo de ingredientes sostenibles. Esa es nuestra definición. Somos una plataforma porque una plataforma al final tiene mucho más potencial que ser una empresa de ingredientes o ser una empresa de producción de proteínas. Y al final las tecnologías que estamos desarrollando nos permiten ser una plataforma. Entonces, dicho eso, lo que hacemos es, en un poquito más largo explicado, es combinamos biotecnología e inteligencia artificial para transformar residuos y subproductos de la industria agraria en un ingrediente de alto valor añadido que volvemos a introducir en la industria y en la sociedad. Eh, la explicación un poco más larga todavía es cogemos subproductos de la industria agraria, tipo del azúcar, de la pasta. Por ejemplo, tenemos una colaboración, como decía antes, con Barilla, la empresa de pasta, de la patata, de la cerveza. Cogemos ese tipo de residuos. Con esos residuos diseñamos y desarrollamos medios de cultivo sostenibles y de bajo coste, que al final es el principal coste del proceso de fermentación. Tenemos una librería de microorganismos, tenemos más de 300 microorganismos y seleccionamos los microorganismos que pueden alimentarse de esos nutrientes, de ese medio de cultivo que hemos diseñado, y a través de un proceso de fermentación muy parecido al proceso de la cerveza, los microorganismos se alimentan de esos nutrientes y lo transforman en una proteína que luego nosotros tratamos y secamos y la llevamos a la industria agroalimentaria. Entonces, básicamente, nosotros en vez de darles esos subproductos y residuos a los cerdos o a las vacas, que es lo que se hace actualmente, se lo damos a unos microorganismos que hacen la transformación en proteína de manera muchísimo más eficiente que lo puede hacer un animal. Y todo eso sin vacunas, sin gestionar residuos, con los mínimos recursos, sin piensos apenas, sin tierra. Entonces hemos transformado el proceso, pero básicamente sigue siendo el mismo proceso, ¿no? Tú lo coges unos residuos, lo das a un organismo y produce una proteína.
Entonces, la proteína que hemos desarrollado tiene diferentes aplicaciones. Hemos decidido desarrollar un ingrediente en polvo porque tiene mayor versatilidad y una vida útil mucho más larga que un producto húmedo o demás. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, lo que estamos haciendo a finales del año pasado, lo que hicimos con Sigma, por ejemplo, Sigma es una empresa mexicana cárnica, son de las empresas cárnicas más grandes del mundo, son los dueños de Campofrío, por ejemplo. Y con ellos nos seleccionaron para hacer análogos cárnicos. Con ellos, por ejemplo, hicimos salchichas, sustituyendo la proteína animal por nuestra proteína. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo quesos como en nuestro laboratorio food, quesos veganos donde no necesitamos proteína animal y lo hacemos con la proteína derivada de la fermentación. Pero estamos hablando con empresas de snacks, de carne, de pescado, de marisco, de todo tipo. Al final la industria está, ya no la sociedad y lo que se ve en la tele y lo que diga algún ministro y demás, que eso es tema aparte, eso es política y eso es discusión, que esa discusión ya la ha habido en otros países y ya han pasado esa fase. Lo que quiero decir es que la industria está buscando estas alternativas porque se está viendo, lo que se ha visto es que no es sostenible lo que es nuestro sistema productivo actual. Entonces están buscando esas alternativas para poder escalarlas, hacerlas a nivel industrial y que en unos años pues, los alimentos que consumamos sean más sostenibles y más nutritivos. O sea, entiendo que a nivel nutricional, por ejemplo, esas salchichas o esos quesos que estáis probando, nutricionalmente son sanos, me refiero. O Claro, sea, claro. Nosotros también partimos de la base que ahora con todo el mundo plant-based, vegano y demás, se están utilizando sobre todo proteína de soja, proteína de guisante, proteína de avena y ese tipo de proteínas. ¿Qué pasa? Que las proteínas plant-based, que son estas proteínas vegetales, son de peor calidad que una proteína animal. Pues porque no tienen todos los aminoácidos esenciales, el perfil de digestibilidad es bajo. No tienen vitaminas del grupo B, por ejemplo, que es lo que tiene la carne, o algún otro tipo de vitaminas o betaglucanos. Entonces, las proteínas vegetales no tienen ese perfil tan bueno, por lo tanto, ahora lo que hacen las compañías es combinarlas. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar una proteína que se parezca lo máximo al animal, con un perfil de digestibilidad altísimo, de biodisponibilidad de los nutrientes, con todos los aminoácidos esenciales, con vitaminas del grupo B, betaglucanos, omegas. La verdad es que es bastante completa la proteína. Y todo ello sin ser un alérgeno, como es la soja, sin ser un organismo modificado genéticamente o sin venir de un proceso que sea contaminante. Entonces, nosotros eso, como somos una empresa muy reciente, desde el minuto uno conocimos las alternativas que había actualmente en el mercado de las proteínas alternativas y lo que estaba sucediendo en la industria y decidimos dar un paso más allá en cuanto a nutrición y sostenibilidad. cuéntanos porque, claro, la parte tecnológica en tu proyecto es fundamental. O sea, aparte de toda la parte de biotecnología, la biotecnología en sí, o sea, tiene un componente tecnológico muy importante. Cuéntanos eh, qué proceso o qué herramienta usáis dentro tecnológica dentro del proyecto y de qué manera, o sea, si no estuviera la tecnología, de qué manera pudierais desarrollar este proyecto. Es decir, ¿se podría llevar a cabo o entiendo que es necesaria la tecnología 100%, pero cuéntanos un poquito, ¿qué hay detrás? Sí, bueno, pues nosotros utilizamos la tecnología principal que es la fermentación. La fermentación, aunque parezca, alguno pueda parecer, y de hecho cuando he visto alguna nota de prensa por ahí nuestra, lo llaman proteína de laboratorio, proteína artificial. Lo que hacemos es utilizar la fermentación, que es la tecnología alimentaria más antigua del planeta. La utilizaban los egipcios hace 9.000 años para hacer cerveza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es nuestra base, utilizar la fermentación. Eh, lo que pasa es que bueno, esa es la básica. Eh, lo que pasa es que para hacer una solución industrial y una solución viable económicamente hay muchas más variables en la ecuación, ¿no? Entra la biotecnología, ¿no? Porque no vale con buscar microorganismos, tienes que adaptarlos, tienes que seleccionar el mejor candidato nutricionalmente y en cuanto a eficiencia de crecimiento. Entonces, todas esas tecnologías que vienen de la industria farmacéutica, que ahora pues, se están expandiendo a otras industrias como la
la energética o o la alimentaria, pues son las que estamos utilizando. Y luego hay otra herramienta que se está convirtiendo en fundamental, que es la inteligencia artificial. Nosotros estamos replicando todo nuestro proceso en una herramienta de inteligencia artificial que nos está ayudando a optimizar desde el minuto 1 nuestros ratios y para el futuro esta herramienta lo que nos va a permitir es desarrollar procesos nuevos de fermentación utilizando otros subproductos o desarrollando otros ingredientes. Por ejemplo, tenemos el caso, estamos hablando con una de las mayores empresas de alimentación de Filipinas y ahí tienen otras materias primas diferentes a las que tenemos en el sur de Europa. Entonces, pues, ¿cómo podemos adaptar a esas materias primas nuevas a un proceso de fermentación nuevo con un microorganismo nuevo, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros hasta ahora es un proceso que nos llevaba más de 6 meses y ahora con esta herramienta de inteligencia artificial desarrollar un proceso nuevo, hemos visto que podemos obtenerlo en menos de 2 semanas. Corta, ¿eh? Y luego al final en el día a día, no sé, y hablando de manera básica de la tecnología, todo es importantísimo. Te diría yo que, por ejemplo, el videollamadas, nosotros estamos hablando constantemente con empresas que están en la otra punta del planeta y el hecho de tener una conversación tan rápida y organizarlo tan rápido como una videollamada nos ayuda mucho a evolucionar, a aprender de otras empresas y a estar presente en otros mercados. De todas formas, para el poquito tiempo de vida que tiene la empresa, o sea, la proyección es brutal de cara a futuro, por lo menos a mi parecer. Gracias. Y yo la única explicación bueno, la principal explicación que diría a eso es que la industria está como loca por buscar soluciones sostenibles en la industria agroalimentaria, porque es la industria más contaminante del planeta. Causa más gases de efecto invernadero que la energética, que el transporte y todas esas otras industrias. Yeah. Entonces, pues bueno, se ha visto la necesidad de buscar soluciones nuevas. Y ya que hemos hablado de la parte tecnológica, ¿de qué manera protegéis vosotros el producto? Es decir, ¿tenéis patentado lo que es la parte del proceso? ¿Tenéis patentado el producto final? Cuéntanos un poquito, porque eso también muchas veces Pues para las empresas es complicado, el proteger su parte de desarrollo para que no para que no se les copien con otras empresas. claro, nosotros la principal herramienta que utilizamos para esto es el secreto, que nadie sepa lo que estás haciendo, porque lo puedes patentar, lo puedes proteger de muchas maneras, pero patentándolo lo haces público y das pues nociones al resto de empresas de cómo lo estás haciendo. Perdón. Entonces es el secreto industrial, pero también obviamente lo estamos patentando. Y ahí lo que hemos hecho es pues trabajar con un buen despacho de abogados que lleve la gestión de la IP. Pero sin duda es una balanza. La patente te puede ayudar para protegerte, pero también te puede ayudar para bloquear a tus competidores. Y eso es lo que está sucediendo hoy más que otra cosa, ¿no? Que la gente empieza a patentar para poder bloquear a otros competidores de que puedan utilizar unas tecnologías o unas aplicaciones. Con respecto, porque yo tengo dudas, o sea, sobre el modelo de negocio me has dicho que era un B2B, ¿verdad? Sí. ¿Cómo conseguís ser rentable? Es decir, a día de hoy, porque en el futuro, evidentemente, cuanto más desarrollo tengáis el negocio, más fácil a la hora de ser rentables. Pero a día de hoy, Pues buena pregunta. Nosotros lo que no estamos buscando en ningún momento es a corto plazo vender ingredientes, salir al mercado. Estamos creando unas soluciones para ayudar a la industria a ser más sostenibles y por lo tanto lo que estamos haciendo es crear valor en la tecnología con rondas de inversión. Pero dicho esto, ¿cómo nos financiamos ahora? Pues hicimos cuando constituimos la empresa, hicimos una primera ronda de inversión de familia y amigos, donde apoquinamos todos un poquito y eso nos dio para bastante tiempo, la verdad. Y el siguiente paso fue una ronda semilla, que ahí lo que hicimos es pues, convencer a diferentes inversores que apoyaran el proyecto y conseguimos
1,5 millones de euros en menos de un año desde que nos creamos para poder seguir escalando y desarrollando la tecnología. Pero también otra forma que tenemos de financiarnos, que nos lo hace bastantes startups como nosotros, es con proyectos de colaboración, donde nosotros con una gran empresa le planteas o te plantean ellos un problema y nosotros lo que les planteamos es una solución. Al final nosotros con esos tipos de proyectos lo que conseguimos es desarrollar más conocimiento y desarrollar nuevos procesos. El ejemplo, por ejemplo, vuelvo a poner el mismo ejemplo, porque la mayoría de estos ejemplos no los podemos comentar porque son confidenciales, pero con Barilla fue el caso, ¿no? Barilla quiere meterse en el sector de la economía circular y nos llamaron para decir, oye, ¿podéis hacer algo con estos residuos? Entonces nosotros les planteamos una solución con un proyecto y un presupuesto, nos dijeron que sí y lo abordamos y ahora de hecho estamos escalando ese proceso. Y esa es una manera, y es una manera muy buena. Nosotros el año pasado facturamos 100.000 euros, que tampoco es gran cosa, en este tipo de proyectos. Este año también tenemos un plan bastante ambicioso de seguir facturando con proyectos de investigación con empresas. Es siempre una buena fuente de ingreso, aunque sea pequeña a priori, y Claro, os ayuda también a conseguir repercusión y a claro, avanzar y a conseguir otros clientes. y que ese tipo de colaboraciones, las grandes empresas tienen muchos recursos y ese tipo de colaboraciones nosotros no lo planteamos como una solución en un momento dado, sino como una colaboración a largo plazo. Entonces, si nos ayudan en la parte inicial a desarrollar esos primeros pilotos y vamos construyendo la relación con la gran empresa y demás, pues bueno, pues te viene bien por todas partes. Y a ellos también, obviamente, a la gran empresa. Claro. Siempre le preguntamos a todos los que vienen y siempre es una parte curiosa. Eh, Cuando vosotros empezáis y desarrolláis toda la empresa, siempre hay dificultades y cosas que no se cuentan, o sea, cositas que hay por detrás de momentos difíciles y que al final pueden inspirar a otras empresas, a otras personas que estén en un momento similar al que vosotros ya habéis pasado y que les ayude a mejorar. Entonces, cuéntanos un poquito de esos entresijos, de cuáles han sido vuestros momentos más difíciles, si habéis encontrado algún problema a la hora de desarrollar todo el producto, cuéntanos. Pues momentos difíciles yo creo que son constantes, pero el hecho de rodearte de un equipo fuerte y un equipo resolutivo y estar todos alineados hace que pasen de ser momentos difíciles a pequeños baches que vas resolviendo rápido. Pero hablando de algo más concreto, por ejemplo, a nosotros una de las cosas fue la ronda de inversión, la ronda semilla, que quizás no la teníamos muy aterrizada, no sabíamos lo que queríamos al principio, no sabíamos cuáles eran los tiempos. Entonces yo, por ejemplo, algo que sí que recomendaría a alguien a una startup es que se estructure muy bien lo que quiere, qué necesita, cómo lo necesita y de quién lo necesita y cuáles son sus tiempos y que lo tenga claro. Entonces, para nosotros eso fue muchos meses con muchas discusiones y con muchos enfrentamientos, obviamente, con los inversores. Y bueno, esas son las típicas cosas que no se cuentan y que lo pasas mal, obviamente, pero que bueno, que poco a poco se sale. Pero yo sin duda, si volviese a montar una empresa en el día de mañana, que espero que no, eh, sería pues eso, con todo un programa de financiación mucho más estructurado que lo que teníamos. A ver, eso siempre pasa en los proyectos. Tú empiezas con una idea, empiezas con unos inversores, el proyecto evoluciona, cambia el tipo de cliente al que vas dirigido, cambia hasta el tipo de negocio que tienes, o sea, cambian muchas cosas, porque al final tú empiezas con una idea y la experiencia te va demostrando que tienes que tirar hacia un lado o hacia otro si quieres avanzar y competir realmente con lo que ya hay en el mercado. Entonces, cuando tú tienes inversores, pues esos cambios no se hacen tan fáciles, porque ellos han invertido sobre una idea concebida de una manera. Entonces, toda esa parte siempre hay que empezar con todo bien definido en la medida de lo posible, de cara a buscar Sí, no los... obstante, si el equipo es fuerte, no pasa nada que haya cambios, que haya bandazos, que haya... Porque al final los inversores no invierten en una idea, invierten en el equipo. Entonces, mientras crean en el equipo, hay un poco de vía libre.
A ver, preguntaros también, porque yo sé que aquí en España muchas veces para validar todo el tema de alimentos o del sector alimentario tiene una dificultad. Eh, Cuéntanos si vosotros habéis tenido problemas a la hora de validar el producto o de qué manera funciona esa parte de validación o si no la habéis necesitado, porque ni siquiera... eh, ¿Validar te refieres con el mercado, con los consumidores? O... Entiendo que la parte, sí, o de los consumidores o a nivel sanitario, o sea, entiendo que tiene unos procesos por detrás a la hora de sacar un producto alimenticio al mercado, dentro de que el mercado Sí, en nuestro caso son empresas, no el cliente final. claro. Nosotros ahí lo que hemos hecho, y como es imposible llegar a todo, es aliarte con una, bueno, o contratar más bien a una buena consultora especializada que te ayude a definir cuáles son los pasos, qué es lo que tienes que tener, cómo lo tienes que proceder, cómo tienes que producir y demás. Y eso es lo que hemos hecho. Es cierto que para este tipo de startups como nosotros, que se dedican a la fermentación de precisión, en Europa es un tema muy delicado porque en Europa, como sabéis, hay una regulación súper estricta con el tema de nuevos alimentos, la regulación del novel food, todo lo que sea nuevo en Europa, todos los alimentos que no se consumieran en Europa antes de 1997 se consideran novel food. Entonces, eso es un auténtico horror de aplicar a un nuevo novel food. Nosotros hemos conseguido no aplicar al novel food porque el proceso que utilizamos y los microorganismos que utilizamos son totalmente aptos para alimentación y de alguna manera nos alimentábamos de ellos hasta ahora. Y por eso muchas empresas, y esto es un problema de startups que están en este sector, que se están yendo de Europa a otros países como Estados Unidos o Singapur o Israel, donde la regulación es mucho más laxa. Sigue existiendo regulación, sigue existiendo una regulación que todo lo que salga al mercado sea saludable y obviamente no tóxico ni nada de eso, ni alérgico, pero es mucho más laxa que la europea. Entonces, en ese sentido ha sido complicado, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y luego, desde el punto de vista de los consumidores, obviamente es complicado que un consumidor entienda lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, no lo sé, somos una empresa de ingredientes. Un consumidor lo que quiere es que los ingredientes o que los alimentos que consuma sean saludables y sean sostenibles. Al final, pues eso es lo que está buscando la industria también. Entonces ahí no encontramos tampoco muchos baches. Y con respecto al sector food tech, que tanto hemos hablado que está últimamente, no te diría de moda, pero está surgiendo de manera puntera. Eh, ¿Sabe o tienes conciencia de cómo, no, cómo estás posicionada España dentro del sector food tech o si con respecto, por ejemplo, a otros países? Pues el food tech está tan de moda porque la industria agroalimentaria es una industria en la que no ha innovado mucho en los últimos 60 años. Hay ingredientes del pan, de harinas, de todo tipo que llevamos consumiendo los mismos durante 60 años. Entonces, en el food se ha innovado mucho en el delivery, por ejemplo, con Deliveroo, Globo y todas estas cosas, Just Eat, pero no en la producción ni en la matriz, que obviamente que sí que ha habido inversiones en I+D, sí que se ha hecho muchas cosas y sí que tenemos un sistema productivo muy eficiente, pero seguimos produciendo más o menos de la misma manera. Por eso es un sector que está tan caliente ahora, a raíz de no podemos seguir contaminando y destrozando tanto nuestro planeta. España, yo te diría que hace un año no estaba tan bien posicionado, estaba posicionado obviamente porque había startups, y somos un país productor de alimentos muy potente en Europa y en el mundo. Pero sin embargo, de un año aquí ha cambiado la cosa. Yo creo que estamos muy bien posicionados y creo que hay proyectos que son auténticos proyectazos. Hace poco me tiré un mes por Estados Unidos, sobre todo en San Francisco, y hablando con muchas startups y empresas que hacían cosas similares, o centros de innovación o hubs de innovación del food tech, y yo sinceramente creo que España está súper bien posicionado. ¿Qué pasa? Que tenemos que atraer más inversión al sector porque la velocidad a la que se levanta dinero en Estados Unidos, en Israel,
es muchísimo más rápida que la que hay en España. Yo creo que todavía en España las rondas tardan como más en consolidarse, ahí quizás desconfíen un poco más de las startups, independientemente que haya mucho interés en invertir en el sector. A ver, realmente nosotros aquí en el centro, las startups que tenemos, es verdad que no es que les cueste, en algunos casos sí, pero acaban consiguiendo financiación, pero poquita cantidad y como muy conservador. Es decir, al final yo creo que aquí en España, con la diferencia que puede tener en Estados Unidos, es que las inversiones, quitando ciertos casos, son bastante más conservadoras. Entonces, Sí, al final en Estados Unidos es que tuve unas rondas de inversión que se lanzan a la aventura de una manera que es mm, maravilloso porque le da oportunidades a emprendedores y a proyectos que merecen la pena, pero a lo mejor esa iniciativa o ese arrojo que tienen a la hora de invertir, aquí falta, lo que tú dices, aquí se sí, y quedan. la culpa no es de los inversores, la culpa es de los emprendedores, porque nosotros, y perdona que te he interrumpido, pero nosotros lo que está, desde el primer momento dijimos, joder, queremos construir una solución global. ¿Con quién nos vamos a comparar? ¿O a quién vamos a buscar dinero? ¿Aquí en España? ¿O nos vamos a comparar y buscar dinero con gente que está en estos 3 hubs que no paro de repetir porque son unos hubs impresionantes en el foodtech? Entonces, lo que tiene que hacer una startup para llegar a esas valoraciones y llegar a esos dineros es pues meter a competir a inversores de Estados Unidos o inversores de Suiza, Inglaterra o Singapur con inversores españoles. Entonces, cuando generas esa competición, pues bueno, se alinean. Entonces, esa es yo creo que la manera de conseguir más dinero y mayor valoración del proyecto. Total, la verdad que sí. Antes nos has comentado que había startups del sector que te llamaban la atención por los proyectos. Cuéntanos alguna que tú digas, mira, es que he visto este proyectazo y es que me parece maravilloso, no lo puedo dejar pasar. De startups en España o fuera de España. A ver, te diría que en España, pero si es de fuera y hay un proyecto que nos quieras contar, cuéntanos. Vale, a mí en España hay algunas que me chiflan y tengo súper buena relación con ellos, que son Cocus, que hace impresión 3D de alimentos plant-based, Innomi también, que hace hamburguesas por fermentación, Econoque, que hace agricultura vertical, que es brutal, o Libre Foods, que también me gusta bastante, que hacen un bacon vegano bastante conseguido. De fuera de España hay una, por ejemplo, que se llama Every Company, que está en San Francisco, que replica la proteína del huevo a través de fermentación para hacer clara de huevo, que es como el principal ingrediente de la industria agroalimentaria dentro de los ingredientes animales. Eh, y estos tíos acaban de levantar 170 millones. Y luego hay otra empresa en Israel que se llama Anina Food, Anina Art Technology o algo así, que es brutal lo que hacen. Cogen las verduras y las frutas que se quedan feas y que no salen al mercado, cogen y hacen una especie de cápsulas. De hecho, tengo una por ahí. Hacen unas cápsulas rellenas de verduras y legumbres y demás. Entonces, esas cápsulas tú te las metes en el microondas con un vaso de agua durante 8 minutos y tienes una comida de verduras preparada. Con verduras que se estaban desechando, es vegano, muy nutritivo porque combina todo tipo de tal y es brutal. O Y sea, esas son mis... ¿son como cápsulas o son como pastillas? Es que me suena un montón un proyecto Dame que un segundo y voy a por ella. juraría, o sea, que yo he visto algo de ese proyecto y parecen como si fueran las míticas bombas de baño, pero son de comida real, de verdura y demás, que efectivamente las metes al micro y las hidratas y te surge un plato. Vale, ya estoy de vuelta. Está con un plástico, pero son estas cápsulas, no sé si las veis, que están hechas con una especie de papel que hacen con verduras. Esto es zanahoria, por ejemplo, y esto calabacín, creo. Entonces tú esta cápsula la coges, te la metes en el microondas en un bol con un vaso de agua y en 8 minutos tienes un plato preparado. Pues sí, Eh, sí es la empresa que yo pensaba. Es que este proyecto lo vi, es, me pareció maravilloso. es brutal. Yo es el proyecto que necesito para comer cada día. Y la fundadora es una auténtica crack, están en Israel y les va también muy bien. Sí, será el futuro ya, ¿verdad?
Sí, 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 es brutal. Yo espero que pronto al mercado en España. Creo que salen dentro de un mes en Israel. Entonces ya dentro de poquito llegarán por aquí, eso seguro. Y a ver, cuéntanos, proyectos a futuro que tengáis, porque seguro que tenéis en mente bastantes cositas. Cuéntanos cuál es la perspectiva de Moa Foodtech de aquí a corto plazo. De aquí a corto plazo, pues Corto lo que plazo, estamos sí. haciendo, sí, estamos buscando nuevas fuentes de carbono. Al final, estamos buscando nuevos subproductos que podamos revalorizar. Los que vienen de los cereales es bestial. Todo el trabajo que estamos haciendo con Barilla puede tener un potencial brutal, porque la industria de la fermentación está utilizando principalmente como fuentes de carbono almidón y azúcar. Nosotros estamos moviéndonos a otros tipos de carbohidratos que tienen menos valor en el mercado. Entonces, eso, y estamos teniendo muy buenos resultados en algunos proyectos que estamos haciendo. Y eso solo como por ejemplo, el otro día estaba en una charla bueno, una charla de fermentación, y estaba el CEO de Quorn. Quorn es una empresa de UK que hace fermentación y que se basaba en un estudio del King's College que decía algo así como que al año se producen 8.000 millones de toneladas de residuos de carbohidrato en la industria agroalimentaria. Si pudiésemos transformar esos carbohidratos en proteína, equivaldría a 5.000 millones de vacas. Wow. Esos son 3 veces las vacas que hay ahora mismo en el planeta. Entonces, simplemente la repercusión que puede tener la industria de la fermentación es brutal. Hombre, Y es que crea una cantidad de alimentos en general para toda la falta que a día de hoy hay, tanto para humanos como para animales, es claro, bastante grande. eso es, eso es. A otros proyectos que estamos haciendo, pues es desarrollar un proceso de fermentación nuevo que sea más eficiente y más sostenible, empleando los mínimos requerimientos de recursos, de energía y demás. ¿Y Y eso es un poco... todo a base de hidratos de carbono? Bueno, no, también estamos utilizando otras cosas que no son hidratos de carbono, como la celulosa. Pues el hecho de poder utilizar materias primas que sean celulósicas y, y... Sí, he visto ahí un mensaje, sí, os dejo ahora mi correo. No sé Luego lo pasamos nosotros, no os preocupéis, lo Vale, dejaremos escrito en venga. el chat. Y eso, otras materias primas que sean tipo más celulosa, o bueno, es que estamos utilizando muchos, estamos trabajando con más de 20 diferentes materias primas. Entonces ahí hay un auténtico mundo. Bueno, ya por último, antes de pasar a la ronda de preguntas, que veo gente que quiere preguntar cositas, eh, cuéntanos algún consejo que le quieras dar a la gente que esté emprendiendo, tanto dentro del sector foodtech como en otro sector, algún consejo personal que tú dijeras, esto si me lo hubieran dicho a mí cuando yo empecé, vamos, me hubiera ido a las mil maravillas, que te ha ido muy Sí, bien. bueno, no sé si hay algún consejo tan bueno como, como ese, pero un consejo puede ser, al final, tú no estás, lo que se está buscando en la industria y los fondos de inversión no es una solución en concreto, no es una tecnología en concreta, es el impacto que vas a generar. Entonces, si tú estás montando una startup desde el minuto uno, algo súper valioso es saber el impacto que puedes generar tanto en en la sociedad como en el medio ambiente. De hecho, todos los fondos de inversión, bueno, no todos, la mayoría se están transformando a fondos de impacto. Y otro consejo es ser muy ambicioso. No compararte con la empresa que tienes al lado o con el vecino que está en Mallorca desarrollando algo similar o demás. Compararte con quienes de verdad tienen recursos y están haciendo algo grande. Porque de esa manera te abres a nuevos mercados, aprendes de gente que está avanzando muy rápido y sigues un poco los pasos de empresas que están creciendo de manera muy rápida. Por eso nosotros pues tuvimos una aceleradora en Singapur y ahora estamos en otra en Estados Unidos, porque es la manera de estar en contacto con esos líderes del sector. Y luego diría otro
consejo que es rodéate de los mejores, porque en una startup cada día es un marrón y cada día pues hay un problema de gestión de, yo qué sé, facturas. Entonces, rodéate o construye el equipo con gente muy potente y en la que de verdad confíes, porque es que con todos los marrones que surgen cuando montas algo, si lo haces tú solo con gente mediocre, pues no se va a ningún lado. Entonces yo diría eso, de rodearte de gente buena y potente. Bueno, pues dicho ya lo cual, el que quiera que pregunte, animaros, que Carmelo, anímate, que yo sé que tú querías preguntar cosas. No, no, pero es que quisiera dejar también espacio para otros participantes a que... No, hombre, tú anímate, De todas anímate. maneras, sí, sí me animo, pero la primera, o sea, tengo muchas inquietudes sobre el planteamiento de Bosco, y es que eh, existe sobre el tema de la alimentación y con visión de futuro, pues, digamos, muchísimas preocupaciones. Y es que los recursos productivos no son suficientes para generar una producción con los actuales niveles de productividad para una población de 9.500 millones de habitantes que tendremos en 2050, de acuerdo con Naciones Unidas. Es decir, todas las proyecciones demográficas nos ponen allí en esa situación. Y si ya tenemos unas dificultades para resolver los problemas de abastecimiento alimentario, pues sin duda alguna que allí queda una especie de gran espacio que deberá ser cubierto, no solamente por el aumento de la productividad del sector agrícola, sino también por nuevos desarrollos de nuevos productos de alternativas, algunas de las que Bosco apunta, por ejemplo, el aprovechamiento de las pérdidas que hay en el proceso agroalimentario, tanto en el sector agrícola, que se estima casi que 1/3 del total de la producción se queda en el camino, como en la propia industria agroalimentaria, en la propia agroindustria. Entonces, pues yo creo que este es un tema que puede ser abordado dentro de esa perspectiva. Pero las preguntas interesantes eran, ¿estos productos son realmente productos, aun cuando no son generados por, digamos, ni aves ni plantas, o perdón, por animales o plantas, pero son productos absolutamente biológicos y en consecuencia, pues su camino, su espacio es relativamente más certero. Entonces, he visto ahorita mismo, estuve revisando vuestra página y veo que... Es mucho caso que está muy desactualizada y la hice yo, o sea que Sí, bueno, pero es la que hay, es la que tenéis, así que algún día cuando ahora, tengamos tiempo la ahora mejor. cambiaremos. De hecho, hice varias cosas. La primera es que pues, me respondí en la página que efectivamente habéis tenido el gobierno de Navarra, de FEDER, es decir, habéis tenido un conjunto de subvenciones y ahí estado aplicando a los recursos europeos. Ahora, ¿qué es lo que va a encontrar el consumidor en la mesa, en el mercado? ¿Cómo logra él adecuarlo? Habéis hecho una muestra interesantísima con las cápsulas estas, una manera de la presentación, realmente el tipo de Sí, impacto, ¿no? yo te cuento. Sí. Dale. Mira, por ejemplo, ahora como, bueno, España es un gran consumidor de leches vegetales, ¿no? Tomamos leche de soja, leche de avena, leche de arroz, de todas esas leches. ¿Qué pasa? Que la leche de vaca es una leche con un perfil nutricional muy alto, de proteínas, de vitaminas, de aminoácidos, etc. Las leches de soja actualmente y las leches plant-based que hay actualmente en el mercado son bajas en fibra, son bajas en proteínas, son bajas en vitaminas. Nosotros ahora estamos desarrollando, por ejemplo, leches vegetales que tengan nuestra proteína, para que tengan todos los aminoácidos esenciales, vitaminas, betaglucanos y demás. ¿Qué pasa? Que eso nunca aparecerá ahí, MOA, porque nosotros simplemente se lo daremos a una empresa y la empresa lo pondrá y lo etiquetará en el pero nunca va a aparecer nuestro nombre y no es nuestro objetivo. Luego, otra cosa que también estamos haciendo es, bueno, pues licenciar la tecnología, tratando de licenciar la tecnología a empresas de ingredientes y que sean ellas las que lleven este ingrediente a la industria. Claro, Porque al al final, si final, nos... claro, hemos comentado antes que ellos son B2B. Ellos van a ir al final a las empresas a
a darle ese ingrediente para que ese ingrediente forme parte de los productos finales de esa empresa. Con lo cual, o sea, en el mercado nunca vamos a ver la proteína de Moa Foodtech como tal, proteína de Moa Foodtech, o sea, no. Realmente lo que vamos a ver son las salchichas de Campofrío hechas con la proteína que ellos producen. O yo lo he entendido así. Claro, claro, imagínate una salchicha que tiene en la carne se utiliza muchísima soja y la soja es un alérgeno para una parte de la población. Nosotros, por ejemplo, otro proyecto que tenemos es sustituir la soja en algunos alimentos por nuestra proteína, de manera que tengas un alimento con un mejor perfil nutricional y que no tenga alérgenos en la etiqueta y que sea seguro pues, para la población. Bueno, no, hice ahí el comentario, pero un poco esta línea es la que realmente me interesa conocerla mucho más, entre otras cosas porque, digamos, vengo a estas reuniones, aunque desde hace tiempo vengo recibiendo información de International Lab, pero este tema del Food Tech es un tema para nosotros muy importante. Me refiero a la academia, y en esto, pues, una de las primeras cosas que había sugerido era precisamente poder hacer un coloquio en el cual podáis participar para una clientela, vamos a decirlo así, académica, es decir, es donde probablemente nosotros tenemos un poquito más de llegada. Entonces, ciertamente que el tema de la consideración alimentaria es un tema fundamental, es decir, si podéis abundar mucho más, tanto desde el punto de vista nutricional, porque a mí me parece que tan importante es lo que puede ser sustitución, que creo que no es lo que está planteado, por lo menos en los próximos 30 o 40 años, es más bien mejoras en la sostenibilidad y sin duda alguna que habrá mucho que hacer, pero el tema es precisamente la complementación alimentaria que habrá de hacerse. Y justamente por allí es precisamente donde quisiera que abundaras un poco más. Es decir, realmente cuáles son las posibilidades. Yo creo que es buena pregunta. Yo creo que también es sustitución. Sí, porque tenemos, digamos, probablemente dos problemas completamente diferentes. Probablemente para determinados países en donde la dificultad digamos, de ingresos no permite una alimentación sana, tenemos problemas de pobreza y de desnutrición. Sin embargo, en la mayor parte de los países del primer mundo, llamémoslo así, pues el problema es al revés, es de sobrepeso, es precisamente un problema de nutrición equivocada. Entonces, no sé si es por allí por donde apuntáis mucho mejor, que es precisamente alimentación mucho más sana, de mucha mayor seguridad alimentaria y además de eso, obviamente energéticamente más valiosos, es decir, la relación entre los inputs y los outputs es una relación favorable, etcétera, etcétera. Es decir, y perdóname y te respondo. te meto demasiado, pero es Sí, que sí, yo por eso te corto un poquito. Que los otros compañeros que están Nada, no, Camilo, pero... vamos a darle paso a Bosco que te responda, que Vale. si no se va a trullar ahí toda la Sí, pregunta. sí, ya no sé ni a qué te voy a responder, pero bueno, voy a tratarlo. Nosotros no vamos tanto a la... obviamente queremos alimentar a la sociedad de una manera saludable, pero nuestro planteamiento es disruptivo de tenemos que producir alimentos de otra manera. No puede ser que la industria agroalimentaria sea la más contaminante del planeta, que el 80% de la deforestación se deba a la industria agroalimentaria y que de toda la superficie agrícola del planeta el 77% se utilice para piensos animales. Eso es lo que nosotros creemos que no puede ser, para producir una proteína. Entonces, no estamos diciendo de sustituir toda la proteína animal, ni mucho menos, sino que hay otras maneras de producir alimentos de alto valor que no sea la ganadería. Y eso es lo que planteamos nosotros, revalorizar residuos y subproductos de la industria agraria para producir una proteína de alto valor. Y ahora bien, ya que producimos una proteína, ¿por qué no producir una proteína muy buena, mucho mejor que lo que hay actualmente en el mercado? Y ese es nuestro otro approach, que es producir, como decía, un ingrediente saludable. A ver, al final la tendencia del mercado y la tendencia de la sociedad va hacia un punto. Y va hacia un punto, y lo podemos ver a día de hoy, es que es verdad que se sigue consumiendo mucha proteína animal, pero cada vez se está consumiendo más proteína vegetal en sustitución del animal. Por concienciación, por lo que tú quieras, por tendencia, por lo que sea, por decisión personal. Y al final
hay que ofrecer dentro de esa proteína alternativa opciones que sean nutricionalmente buenas y que al final te aporten lo que te tienen que aportar a nivel general. Que MOA haya surgido para poner luz en esto, pues me parece maravilloso, y que sea una empresa española, más todavía, porque el futuro está por delante, desde luego, para ellos. O sea que, y la tendencia va a eso, o sea que va ahí, para mí, el camino correcto y fantástico. Y ya te digo, y no quiere decir que la ganadería desaparezca, sino que a lo mejor tiene que haber No, un balance entre lo que se consume a nivel de ganadería y las otras opciones de consumo que hay, y con eso ver una línea de futuro distinta a la que hemos sin visto hasta ahora. duda. Por ejemplo, y pongo el ejemplo de Holanda, que por excelencia Holanda es el mayor productor de alimentos de Europa, el más eficiente y el que más ingresa con la venta de alimentos, ¿no? Holanda se ha dado cuenta que ha llegado a un punto en que se están cargando el país, se están contaminando todos los ríos, los acuíferos, y resulta que es el mayor productor de carne de vacuno de Europa. Dicho esto, el gobierno holandés hace unas semanas, unos meses, publicó que iba a proponer en 2030, si no me equivoco, creo que era 2030, cortar la mitad de la producción de carne de vacuno, de lo contaminante y de la cantidad de recursos que necesitaban y lo poco eficiente que es eso. Entonces van a invertir 25.000 millones de euros para buscar dar otro valor al suelo agrario. Y seguir produciendo productos de alto valor, pero sin cargarse su propio país. En España somos el mayor productor porcino de Europa. Tenemos todos los acuíferos en riesgo de contaminación, el Mediterráneo está hecho una mierda, la gestión de los residuos es una auténtica barbaridad de problema que tenemos en España para los residuos del porcino. No los gestionamos bien esos residuos, en definitiva, y todo eso teniendo el 67% de nuestra superficie deforestada. Entonces, pues bueno, yo creo que el approach que está haciendo Holanda tarde o temprano nos va a llegar a los otros países, y eso sin necesariamente cargarnos ni la ganadería rural ni estas cosas, que ese no es el debate. El debate es tener un sistema productivo más eficiente y sobre todo más sostenible. Que sea viable, si es que va a llegar a un punto que no es viable, y a día de hoy ya cuesta en muchas ocasiones sacar esa producción adelante por la falta que hay de todo, porque hay falta efectivamente de piensos para alimentar a los animales, porque hay falta de agua, porque hay falta de muchas cosas, y al final tiene que ser una producción viable de cara a futuro que pueda permitir seguir ejerciendo la ganadería y poder alimentarnos a todos. Y eso a lo mejor pues no va a los mismos números de la mano. La ganadería, si se tiene que poner al mismo nivel de alimentarnos a todos, a lo mejor no hay ganadería para tanto. A lo mejor hay que buscar otras fuentes alternativas que nos permitan eso. Entonces yo creo que la línea va por ahí. Pero bueno, me gustaría dar paso, no sé si hay alguien más, aparte de Carmelo, que luego podemos seguir si quieres, no hay ningún problema, pero si hay alguien más que quiera preguntarle a Bosco, es el momento. Animaros. Mira, yo más que hablar, espérate, voy a activar la cámara. Yo más que hablar, o sea, a mí estas reuniones vienen muy bien para conocer gente, ¿vale? Y entonces yo creo que a mí personalmente me interesaría más adelante hablar con Bosco, porque bueno, también nosotros nos dedicamos a cositas de eso, ¿no? De limpiar un poco al sector agroalimentario y ese tipo de cosas. Y en el fondo obtenemos proteínas también por otra vía, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues son proteínas vegetales, aunque de unos vegetales muy pequeñitos, ¿no? O sea, a partir de microalgas y esas cosas. Entonces, hay un punto en el que probablemente a nosotros empiece a sobrarnos proteínas. Entonces, no sería nada desdeñable a lo mejor hablar con alguien que sea capaz de ayudarnos ¿sabes?, a recuperar material que a lo mejor estamos perdiendo. Claro, pero ¿y qué proceso es, por curiosidad? Nosotros somos unos locos que lo que hacemos es que utilizamos las microalgas para arreglar cosas, ¿vale? Y en Vale, ese proceso obtenemos biomasa. Entonces hacemos todo lo que podemos con esa biomasa, ¿no? Todo lo que se nos va ocurriendo. vale, Tenemos nuestra producción para consumo alimentario y todo ese tipo de cosas. Va a ser espirulina, que es lo sí, normal. Vamos a implementar clorela, que es la otra, digamos, que está autorizada. Porque esa es otra. Efectivamente, ahí te doy toda la razón. La legislación europea a nivel alimentario es una pesadilla. totalmente. Es una pesadilla. Es decir, poder dar de alta No menciones la palabra microorganismo, por Dios, alimentario. Total.
Es que te cuesta la pasta. Es decir, microorga ya te ha costado el dinero. Ya te mutilan. Entonces, efectivamente, eso es un problema gravísimo. Que algún día a lo mejor hasta resolveremos en Europa, ¿no? Ser más ágiles. Se resolverá pronto, yo creo, ¿eh? Porque nos están cogiendo la delantera a otros países. Entonces, te digo, un poco va en esa vía, ¿no? Entonces, te digo, hacemos muchas cosas, ¿vale? En principio lo estamos utilizando en agricultura como bioestimulante para mejorar la producción vegetal, pero también estamos utilizándola en otras áreas, ¿no? Y al final nos Vale. pasa eso, que en un momento dado tenemos biomasa, y biomasa con la que realmente no sabemos muy bien ya lo que hacer. Entonces, nuestra idea también es obtener productos de alto valor añadido, pero tenemos un residuo rico en proteína, un residuo rico en azúcares, un residuo rico en... Entonces, trabajar con esa parte también nos puede resultar como muy valorizable. Claro, claro, pues oye, encantado de charlar algún día tranquilamente. Al final, yo creo que el tema de las microalgas es un sector también que está, bueno, que está creciendo de manera exponencial. Conozco una empresa en Estados Unidos que se llama IWI, IWI, que en el desierto de Nevada cultivan microalgas y que va como un tiro. Precisamente hacen pues algo muy parecido a lo que haréis vosotros. Y yo creo que poco a poco se le está sacando partido a las microalgas. Al final, en la alimentación humana, uno de los stoppers es los temas organolépticos, pero que se solucionan poco a poco, como se ha solucionado con la proteína de guisante, que antes no era buena, no estaba buena, y ahora, pues, obviamente, con otras tecnologías la consiguen enmascarar el sabor y demás. Entonces, yo creo que como fuente de nutrientes, las microalgas tienen muchísimo potencial. Y nosotros, por ejemplo, también estamos trabajando en piensos para animales. Te digo, lo del sabor es arreglable entre nosotros, ¿vale? Porque eso es un producto Sí, sí, sí. que hacemos casi a nivel casero y a lo mejor hasta algún día lo intentaremos lanzar al mercado. Hacemos ginebra. Ah, sí, oye, qué Ya, bueno. está buena que te cagas, no te puedes imaginar. ¿Vale? Y encima, ¿Qué no ginebra? entiendo ¿Pero la está ya en el plaga. mercado? No la hemos sacado al mercado. Te digo, ahora mismo la tenemos a nivel casero, es casi consumo Ah, propio. sí. Oye, Ángel León no estaba haciendo una ginebra aquí también como bioluminiscente con una especie de alga o plancton. Bueno, sí, Ángel León hace cosas por el estilo. Sí, Sí. vale. Bueno, es que me vaya a perdonar, pero aquí tenemos que hacer una presentación porque se me ha colado un integrante del ciclo de otro día. Manuel, Pero no, yo solo hola. porque realmente a mí lo que me Ah, interesa mucho es eso, tener la garantía de que podemos hablar después de eso, ya, digamos, coño, Manuel, yo creo que he estado contigo en BioVegen alguna vez. pues puede ¿Puede ser. ser? Sí, Bueno, ellos son de G2G Algae. sí. Vale, De hecho, vale, vale. están Ya con nosotros, tendremos el martes, ¿no? Ya efectivamente, tendremos están el con martes nosotros el el tema de las microalgas. Bosco, te Sí, animo a que te venga a la reunión del sí, martes. sí, sí. No, y Sí. que yo creo que las microalgas al final tienen un potencial brutal porque la producción es mucho más simple que tener un bioreactor, que vale, que igual pueden necesitar un bioreactor, pero que pueden crecer solo con la luz CO2 y ser un proceso incluso más sostenible. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen mucho que decir. Y ya no solo las microalgas en sí, sino utilizar las microalgas como factorías para producir otras cosas. Sí, esa es un poco esa es un poco la mala intención. Vale, qué Tenemos, bueno. tenemos unas empresas aquí prósperas en el procesamiento de microalgas. No quiero avanzar, pero Alga Energy, por ejemplo, que está aquí en Sí. Madrid y también en Andalucía, están produciendo cantidades de productos, incluso algunos, digamos, con una comercialización amplia, no solamente en España, sino en toda Europa. Y, o sea, realmente es una industria interesante y con muchísimas perspectivas, pues, pero creo que vale la pena esperar el martes y contrastamos las ideas con el ponente, ¿no? El tema algas lo vamos a dejar para el martes, que Sí, tenemos mucho que sí, hablar. sí. Vamos a El dejarlo. martes, claro. A Y hay, por ver, ejemplo, y otra cosa, para todo el tema del marisco plant-based y demás, muchos los omegas y algunos de los sabores se sacan de las microalgas. Entonces, y ahora que el sector del plant-based en temas de marisco o seafood o pescado está creciendo, yo creo que es muy interesante también. O sea que... De hecho, Sí. también vamos a tener una empresa de seafood. Vente a verla, Bosco, es sí. que Ah, sí, bueno, también la conozco. tienes que venirte a Pedro. verla.
Sí, 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 sí. A Mimic Seafood también, muy, Sí, muy guay el proyecto además. sí, son la pera. Sí. Pues, ¿alguien más, Sergio, que te veo por ahí, te anima a preguntar? ¿Tienes alguna duda? Ya que estamos aquí todos muy puestos. A ver. Muy poco. De todas maneras, Bosco, Hola, gente como... Sí, te recibimos. no sé si me escucháis ahora, ¿no? Bueno, oigamos a Sergio, Sí. oigamos a Sergio. Yo estoy en el área de AgroFood Tech, pero lejos de lo que está haciendo Bosco, ¿eh? Ah, vale. Yo estoy más en la parte de gestión de información con tecnología blockchain para AgroFood Tech. Y Bosco está más en parte de desarrollo e investigación de producto, ¿no? Pero me ha parecido súper interesante lo que estás haciendo, ¿eh? Y es una pena que no se vean más empresas como la tuya, es la verdad, ¿eh? No, empresas sostenibles y eficientes, ¿no? Que es lo que buscamos hoy en día. Bueno, yo creo que poco a poco. Y aparte, las soluciones que estamos construyendo hoy en día son soluciones para el futuro, independientemente que las podamos utilizar ahora, bueno, pero va a ser algo más residual. Pero yo creo que es cuestión de tiempo. Al final, todos los fondos de inversión están invirtiendo en soluciones de impacto y en soluciones sostenibles. Hoy en Sí, día, las una personas empresa que no sea sostenible. Sí, y perdona, las Sergio. personas también ya perciben eso, ¿no? Que a veces ni se importan pagar un poco más y saber que están comiendo un producto de calidad y que sabes dónde Sin viene, duda. ¿no? A mí hay una frase que has dicho y que me marcó, ¿eh? Que dijiste que llevamos como 60 años comiendo los productos procesados de la misma forma, ¿no? Y es verdad que no hemos evolucionado ahí, en esa parte, y, no, y por eso este tipo de soluciones innovadoras y disruptivas es lo que necesitamos. Yo no tengo preguntas, ¿eh? Solo para dar enhorabuena. Bueno, pero gracias, Sergio. Oye, está muy bien saber que por lo menos, o sea, te diré que la parte de blockchain en el sector food tech es maravillosa y de hecho en la parte de ganadería que vamos a tener otros días veréis que se han incorporado toda la parte de blockchain, de inteligencia artificial para todo ese desarrollo. Con lo cual, que os animéis a venir a las charlas es maravilloso, incluso aunque el proyecto no sea del mismo área que el vuestro. Al final, es un mismo ecosistema donde se comparten experiencias, donde incluso del proyecto del al lado se puede aprender. Sí, sí, por Y, supuesto. y nada, y agradeceros que hayáis venido, la verdad que sí. Lo dicho, que toda la semana que viene estamos a full con charlas con empresas tan maravillosas como la de Bosco y que os esperamos a todos. Vamos, estáis tardando en apuntaros ya. Pues Carmelo lo vamos a ver nada. todos los días, ¿verdad, Carmelo? Yo te espero, ¿eh? Que te voy a pasar lista. Como no venga. Pues bueno, muchísimas gracias. Me imagino que nos estamos despidiendo, ¿verdad? Sí, a no ser que alguien quiera decir Vale. algo en particular, sí, porque nos estamos alargando un poquito además, que luego cuando yo suba esto a YouTube, que la vaya a tener todo allí para verlo y además a Bosco le podéis contactar por LinkedIn, que yo doy fe que contesta. Y es verdad. Nos estamos alargando un poquito y tampoco quiero que luego al final monopolizar la charla con preguntas. Sé que todos que queréis preguntarle muchas cosas a Bosco, pero bueno, os deja su contacto para que ya por particular le preguntéis. Y a todos los que habéis estado, agradeceros que hayáis venido. Lo dicho, que os espero toda la semana. Yo voy a estar por aquí. Y Bosco, a ti en particular, muchísimas gracias, de verdad. O sea, yo con tu proyecto estoy anonadada porque de verdad me parece un proyecto con mucho futuro, con muchísima proyección y que de verdad es algo que necesitamos, que no solo sea la parte de proteína vegetal, sino que al final sea una proteína que nos aporte realmente lo que nos aporta el animal de una manera mucho más sostenible, que al final yo creo que es la finalidad del proyecto en sí. Y nada, y que cuando quieras aquí te esperamos. Ya sabes lo que te comenté al Genial. principio de la charla, escríbenos, llámanos, que te queremos por aquí.
Genial, oye, pues muchísimas gracias a todos los que me habéis escuchado y gracias a la organización también por, pues eso, pues por crear estos foros. Yo soy un abanderado de este tipo de foros porque creo que se hacen un montón de conexiones. La gente no está aquí por casualidad, ha querido conectarse. Yo voy a muchos foros y a muchas sesiones de este estilo y se saca muchísima información, colaboraciones, relaciones, amigos, lo que sea. Lo veo como un lugar muy valioso en el que hay que estar, ¿no? Y no cualquiera está. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros, a todos por venir. Y lo dicho, Gracias. bueno, Carmelo, adelante. No, muchísimas gracias. Realmente estoy, primero, celebrando este tipo de iniciativas. Creo que son valiosísimas. Toda innovación será siempre bienvenida. Yo creo que estamos carentes precisamente de descubrir nuevos caminos, de descubrir nuevas alternativas que nos permitan resolver los problemas grandes que tenemos y de corto y sobre todo de largo plazo. Así que yo celebro, felicito a ILAB y particularmente hoy a Bosco por haber venido a atreverse precisamente a que lo crucifiquemos. No, hombre. Nada, me gusta mucho que me crucifiquen, no te preocupes. Todos los días. He puesto por Al ahí, final, el mundo del emprendedor y del empresario es precisamente eso. sí, te he puesto por ahí en el privado el correo de la comisión que coordino en la academia para que si queréis escribirme ahí lo podéis hacer. Genial, así lo haré. Muchísimas Si gracias, Carmelo. si puedes rescatar el chat, porque si Sí, no, no lo vas a tener. lo El estoy chat buscando. de momento está, cuando cortemos ya no estará. Sí, cuando nos vayamos ya no está. Pues chicos, De lo todas dicho, maneras, estaré, pero te pregunté tu nombre, pero es que no tengo tu nombre y quería saberlo porque voy a estar contigo toda esta semana. bueno, pues yo soy Beatriz Carmelo y vamos a estar juntos todas las charlas de ciclo y te espero. Estupendo, Ya te lo he dicho que te estupendo. espero. Las he anotado toditas, así que porque Así nos me gusta. interesa muchísimo el tema de Food Tech, así que seguiré muy atento. Muy bien. Y Pues gracias nada, de verdad, gracias por estas iniciativas tan importantes para el camino que viene. a vosotros por apuntaros. Vale. Finalizamos ya la primera jornada, lo que ya os lo he dicho, gracias a todos por acudir y seguimos en contacto. Os esperamos en esta semana, que tenemos un ciclo maravilloso. Hasta luego. Hasta luego. Chao.